Muy bien. Bueno, buenos días, dentro del horario en que estén con su realmente a la semana pasada un poco la sesión correspondiente a la semana pasada, pero bueno, esta semana voy a desahogar estas dos sesiones. Hoy vamos a este tema señalado a nuestro sílabus y es propiamente el primer encuentro entre filosofía griega y cristianismo primitivo. Ujú. Todavía debo abordar la cuestión de el arjé, el logo, ser, eh, el on, dentro de como categorías filosóficas, para hablar esas palabras en la teología post-apostólica. Uh-huh. Así que todavía voy a regresar en torno. Hoy, entonces, quisiera iniciar eh, cuando se da ese primer encuentro entre el primer encuentro no es el que se da con Pablo en el Areópago. Ese primer encuentro se da en Palestina propiamente, en Jerusalén, ¿sí? Y, y ese primer encuentro que escribo aquí en la nueva versión internacional, no se han abierto a otras posibilidades lingüísticas. Y dice así: en aquel contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Uno, en la nueva versión internacional. La Reina Valera dice: los hebreos se quejaron, los griegos se quejaron con 6, encontramos a, a Dios, a, se quejan, o sea, se hablaba hebreo, sino arameo. El hebreo era una lengua de uso litúrgico nada más. Se usaba en la sinagoga los sábados. ¿Sí? Entonces, eh, estos judíos helenizados, recordemos que en la sesión que tuvimos presencial hace 2 semanas, eh, hablé extensamente sobre el helenismo, que es ese proceso a partir de las conquistas
Alejandro Magno lleva a cabo y entonces hace que la cultura griega se expanda, ¿sí? Hace que la cultura griega se convierta en la lengua franca de su imperio. Y aquí ya tenemos, hay una notita al pie de página en la nueva versión internacional que dice, que literalmente dice, los helenistas contra los hebreos. Es decir, los judíos que hablaban griego contra los judíos que hablaban arameo, a quienes aquí son denominados como los hebreos. Ambos, como he dicho, son judíos, ¿sí? Y aquí se da el primer encuentro, porque justamente estos judíos de habla griega ya no piensan como semitas, piensan ahora a partir del griego. Judíos helenizados, núcleo evangelizador fuera de Palestina. Nosotros no podríamos entender la historia del cristianismo, el posterior desarrollo del cristianismo fuera de Palestina, sin esos judíos de habla griega. Que fue esa parte de la comunidad, los Hechos de los Apóstoles, el martirio de su jefe Esteban se dispersó por toda Palestina e inició las actividades misionales de la generación siguiente. Ha tenido el impulso de este helenista de judíos griegos fuera de las fronteras de Palestina. Quienes tienen la visión de la expansión del cristianismo fuera de Israel, fuera de los límites de Palestina, son los judíos helenizados, los cristianos que hablan griego. Y su jefe era Esteban. ¿Cuál es la solución que apóstoles allí en el capítulo 6 de Hechos? Ustedes lo pueden leer. Y dice que nombren a 6 servidores de las mesas para que ellos cumplan la función de que las viudas de los judíos helenizados también participen de la distribución diaria de los alimentos que practicaba la iglesia antigua, ¿sí? Entonces, son ellos quienes posibilitan que el cristianismo salga de las fronteras de Palestina. Al igual que el propio Esteban, su nombre griego Estéfanos, todos llevan claros nombres griegos. Felipe, Filipos, de donde toma nombre esa ciudad de Filipos, Nicanor, Prócoro, Timón, Parmenas, Nicolás, y en su mayoría pertenecían a familias que habían sido dadas hacia una generación o más. Y estos judíos helenizados, como hemos visto, ellos ya no utilizaban la Biblia hebrea, sino la Septuaginta, la Biblia en griego. Y estos 7, mal llamados diáconos, en el capítulo 6 de Hechos, no era que recién habían aprendido el idioma griego, por lo menos ya una generación anterior, y en algunos casos hasta 2, sus padres o sus abuelos. Y entonces así podemos entender la influencia filosófica en la literatura cristiana antigua. Porque si estos judíos helenizados, entre quienes estaba desde luego el apóstol Pablo,
hablaban, pues conocían la literatura griega. Si hacemos a un lado los logia, que son las colecciones de dichos de Jesús, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el problema sinóptico del Nuevo Testamento, recordemos que los sinópticos guardan ciertas palabras arameas de Jesús que nos transmite, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, como aquella de Talita Cumi o Talita Cum, niña, a ti te digo, levántate. Esos son los logia. Los logia son colecciones de dichos de Jesús que hoy han sido reunidas en lo que se denomina el Evangelio de Tomás. Tiene también muchos de los dichos de Jesús. Entonces, los de Jesús los cristianos de la Edad Apostólica usaron las formas literarias griegas de la epístola. Fue el principal medio de comunicación del apóstol San Pablo, por cierto. Según el modelo de los filósofos griegos, por ejemplo, las cartas a Lucilio o las epístolas a Lucilio, español, Sene. Entonces, fuera de prácticamente todos los escritores del Nuevo Testamento utilizaron la epístola y también los hechos o praxeis en griego, actos y doctrinas de hombres sabios o famosos. Así que las epístolas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento son una calca de las epístolas de algunos filósofos de Hechos de los Apóstoles, se escribían las enseñanzas, las doctrinas, los hechos de hombres sabios, y esos acontecimientos serán contados por sus discípulos. Y como podemos ver, eso, hechos, donde se narra, en la primera parte de Hechos de los Apóstoles, se narra el ministerio del apóstol Pedro, y la segunda parte de Hechos de los Apóstoles en el ministerio del apóstol San Pablo. Desarrollo posterior de la literatura cristiana en la edad de los padres apostólicos, que siguió estas líneas, añadió otros tipos como la didaje, que la didaje, todavía nosotros tenemos la didaje, que es una compilación de enseñanzas de los apóstoles. Sí, era un compendio. El Apocalipsis y el Sermón, Parénesis, también son géneros literarios de nuestro Nuevo Testamento, o sea del Nuevo Testamento, como el caso de la didaje, sí formó parte de la primera generación de creyentes, es decir, después de los apóstoles. Y ese es el núcleo. Los padres apostólicos son los apóstoles.
Y por cierto, más que falsos maestros se han levantado en la iglesia contemporánea para afirmar que son apóstoles. No, no, no son apóstoles. La iglesia antigua no reconoció después de San Pablo a ningún otro apóstol. Ni siquiera Timoteo, que fue discípulo de Pablo, se arrojó el título de apóstol. Él fue presbítero, anciano. ¿Sí? Ni siquiera los discípulos de los apóstoles se autodenominaron apóstoles, son padres apostólicos. Bueno, el ejemplo de Apocalipsis, pues lo tenemos ahí en el último libro de la Biblia, y la mal llamada carta a los hebreos, porque no es una carta, sino es decir, es una exhortación, es un sermón parenético, exhortativo. Y el sermón, que sigue siendo parte de la liturgia cristiana hasta nuestros días, es una modificación de la diatriba y dialexis de la filosofía popular griega, que había intentado llevar las doctrinas de los filósofos cínicos, estoicos y epicúreos al pueblo. ¿Sí? Así que buena parte profundamente influenciada por la literatura filosófica del primer siglo después de Cristo o anterior. Aquí algunos ejemplos, pues, que he dado. Y aquí ya tenemos un ejemplo más claro. En la epístola o de Santiago, porque Santiago es una derivación de Jacobo, Tiago, el hermano del que se menciona en Marcos 6. Ejemplo, la rueda de la creación. Dice Jacobo 3:6 o Santiago 3:6 en la Reina. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada el infierno. Eso que está en negritas, la rueda de la creación. En la epístola de Santiago encontramos la frase que conocemos por la religión órfica. Rueda de la creación. Eso es parte del orfismo de una religión bastante extendida en el Mediterráneo que había nacido en la región de Tracia. Orfeo era una divinidad tracia. Y entonces veamos cómo Santiago, que por cierto, él no formaba parte de los hellenizados, porque Santiago hablaba arameo. Entonces, no obstante que Santiago o Jacobo, como he dicho, que es su nombre original, su nombre hebreo, Jacobo, que es una derivación de Jacob. Jacobo, el hermano del Señor Jesús, judío helenizado, toma una frase de una religión griega y podemos presumir que el
autor debe de haberla tomado de algún folleto órfico de ese tipo. Todos tenían cierta semejanza entre sí, esos folletos que hacían propaganda de la región órfica. Folletos, desde luego, que estaban escritos en griego. Toda esa literatura que circulaba tenían mucha semejanza entre sí y de vez en cuando se copiaban frases. Y bueno, Santiago no hace otra cosa sino copiar esa frase. La rueda de la creación. ¿Qué les parece? Bueno, me voy a detener un poco en explicar el orfismo. Ahí está Orfeo en una interpretación pictórica contemporánea con un arpa, véanlo. El orfismo en griego antiguo, órfica, el antiguo Grecia, maestro de los encantamientos, que descendió al inframundo griego, al Hades, y regresó. Notemos esto, porque también aquí, del orfismo, hay una influencia de los apóstoles, que el credo de los apóstoles ustedes deberían utilizarlo, litúrgicamente hablando, porque es un compendio de las doctrinas de los... Pero hay una parte, cuando está hablando de la muerte de Jesús, el credo de los apóstoles, que dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Algunos toman eso y lo sazonan con unos textos, especialmente de Judas, de que fue y predicó a los espíritus de la antigüedad. Creen que en verdad Jesús fue al infierno como si el infierno fuera un lugar. Y entonces, esa cláusula del credo de los apóstoles está tomada del orfismo, porque Orfeo también descendió al infierno, al Hades, y regresó de ahí. ¿Qué les parece? Cristianismo, la religión que había en el Mediterráneo. No es tema de mi materia, pero de repente, si nos queda tiempo, puedo ofrecer una clase sobre la influencia de las religiones mistéricas en San Pablo, especialmente en su elaboración del bautismo y de la Santa Cena. Y aquí está este tema de los cultos mistéricos. Al poseer elementos propios de los cultos mistéricos, se les suele denominar también como misterios órficos, parecido al
que pululaban también en la Grecia antigua. Y recuerden, cada muerto sepultado, asumido por los titanes, que son una suerte de semidioses. En venganza, a los titanes con un rayo, convirtiéndolos en cenizas. La humanidad como poseedora se ha puesto que esta y ustedes ni siquiera la antropología que ustedes tienen, que la visión que ustedes tienen del hombre es ciega y no semita. Es heredado de los titanes. Y ese cuerpo es animado. Y esa chispa o alma divina en griego antiguo se dice psique, psique, que es la parte divina justamente que es heredada de Dionisio. ¿Qué les parece? Noten cómo esto se ha traslapado al cristianismo. Hay amplios sectores de la iglesia cristiana que creen una dicotomía. El ser humano está dividido en dos partes. El cuerpo o la carne, aunque carne en griego se denomina sarx, de donde por cierto viene nuestra palabra sarcófago, que se come carne. Y digamos que el cuerpo pues es ese elemento material y el alma es ese elemento espiritual. Les apuesto que esa es la visión que la mayoría de ustedes tienen sobre los seres humanos. Y siento anunciarles que esa visión no es cristiana, es griega. O peor, entre ustedes puede haber un tricotomista, decir que los humanos son tu alma y cuerpo, que esa es la composición del ser humano. Porque a veces la ignorancia es tan profunda que yo he escuchado a algunos decir que, en efecto, esa es la composición del ser humano porque así como Dios es trino, el ser humano es tripartita. Esa interpretación a partir de la doctrina de la Trinidad, porque en la doctrina de la Trinidad nosotros no dividimos a Dios, Dios no está dividido, Dios es uno, manifestado en tres personas divinas, pero no son tres dioses. No está partido en tres partes. No enseña eso la doctrina de la Trinidad. Entonces, esto
del orfismo se ha traslapado al cristianismo y algunos ni siquiera saben que eso es. Con su arpa, la anterior. Y está Hermes. De ilustración que en ese mismo siglo comienza a extenderse por Grecia, tiene lugar otro movimiento contrario. Siglo VI antes de Cristo. La religión órfica aparece en Grecia entre los siglos y es de influencia oriental y fue predicada por Orfeo, un músico tracio. Ahí está. Por eso casi siempre Orfeo es representado con una con ese instrumento musical, con esa lira. Ajá. Y es una revelación frente a la razón. Y fíjense, otra que heredaron al cristianismo, idea de pecado y culpa. Es decir, que el orfismo decía que la revelación era superior a la razón. Y cuando en el cristianismo nos encontramos como posiciones como esa posición es pro. Y luego los cristianos andan defendiendo cosas como esas, que la revelación es superior a la razón, sin saber enseñando que Salomón fue más sabio, más inteligente que los presocráticos. O, desde luego, claro, después de Jesucristo, como si se tratara de una competencia de, de sabios. ¿Quién tiene el sabio más inteligente? Tapado al cristianismo. La reivindicación de la superioridad Calvart en un librito que se llama Esbozo Dogmático, que dice que eh, que la teología no es ni antirracional, sino que es profundamente racional. Y la otra cosa que heredó también el cristianismo es la idea del pecado y la culpa. Entonces, el orfismo originalmente era un movimiento de reforma religiosa que se inicia en el seno de la religión de Dionisios, ya la expliqué muy breve. Una parte que explica la genealogía de los dioses y los hombres que no se diferencia en lo esencial de la teogonía de Hesiodo. La parte con más influencia histórica se refiere al cine como algo
La doctrina de la inmortalidad del alma es una doctrina filosófica. Ningún autor del Nuevo Testamento propuso el tema de la inmortalidad. Y vean, los púlpitos están de pensamiento griego sin saberlo, pero se le hace pasar como si fuera pensamiento cristiano, cuando no lo es. Otro asunto también, la oposición hostil entre el alma y el cuerpo y la conciencia de pecado. Vean, todo esto ha sido heredado al cristianismo. Esa perspectiva de que la antropología cristiana. Eso es dualismo. Se opone a la unidad cristiana. La unidad cristiana que viene desde la doctrina de Dios. Dios es uno. Esa idea de que hay una lucha entre el bien y el mal es pura dicotomía. Esa idea de que hay una lucha entre la carne, el cuerpo y el espíritu es dicotomía. Esa idea de que Satanás le está disputando a Dios el control del mundo es una tontería. Nadie le disputa a Dios el control del mundo. El mundo es de mi Dios, como proclama el salmista. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Así que habrá que ir desaprendiendo muchas doctrinas del cristianismo. Están ahí. Cristianos haciendo del pensamiento cristiano y esta visión ya el orfismo era una herejía dentro del pensamiento griego. Y el orfismo dentro del pensamiento cristiano, pues desde luego es una orfismo, dice los Dionisios, de niño es destrozado y devorado por los titanes. De nuevo a y luego viene la chispa. Sí. El orfismo y el cristianismo. El dualismo antropológico, esa visión de que el ser humano está compuesto pues, una material y otra espiritual. Y la propuesta moral que defiende se articula precisamente a partir de orfísico, de elementos constitutivos, el elemento divino o alma, y el elemento titánico o cuerpo relacionado con los titanes. El primero es el principio del bien
tal y que es preciso despreciar. Ese desprecio que hay hasta nuestros días en amplios sectores del cristianismo por el cuerpo es órfico. Es ajeno a la visión cristiana del cuerpo. Tras un ciclo de nacimientos y reencarnaciones, el alma vuelve a la divinidad. La propia idea de la caída que desarrolla profusamente Agustín de Hipona, pues tiene también claras influencias griegas. El alma ha caído en el mundo malo y el alma se libera de la maldad del cuerpo, que es la cárcel del alma, cuando desprecio del cuerpo, el desprecio de la carne, y cuando un cristiano muere, pues habrá que centrales del Nuevo Testamento, que es la resurrección de, y que la salvación implica bien la salvación del cuerpo, no de las almas. Su propuesta moral es la liberación en esta vida de la cárcel del cuerpo, de la carne y las pasiones. La palabra carne, como he dicho en griego, sarx, hace referencia al cuerpo soma, humano, en oposición al alma. Y todavía ustedes interpretan a San Pablo a partir de esas lecturas órficas. Enfocado en la teología paulina, en la antropología bíblica, para dejar de andar predicando y hace referencia al cuerpo humano en oposición al alma. Esta palabra la encontraremos después. Difiero de esta última frase, porque en San Pablo, sí, San Pablo utiliza, pero desde una perspectiva semita, desde una antropología semita. Y posterior a San Pablo, desde luego, ya hay una mala interpretación de los escritos paulinos. Como en el cristianismo, la religión orfítica propone sacrificios y plegarias para hasta las misas que se ofrecen a los muertos en el catolicismo son órficas. Entre los evangélicos y los protestantes, pues no hay eso. Pero sí la idea del sacrificio, por ejemplo, sacrificio de alabanza. Uh-huh. La vida ascética y de purificación busca liberar lo divino en el hombre y consiste en técnicas que van desde algo inaudito en la vida del pueblo griego, como es el vegetarianismo, hasta diversas formas de disciplina espiritual. También como el cristianismo defienden una cierta escatología, es decir, una doctrina del fin o de las últimas cosas. Profetiza
El orfismo profetizaba la llegada de un nuevo Dionisios destinado a restaurar la plenitud de los orígenes. Bueno, allí en la apocalíptica cristiana hay una visión parecida, donde Cristo va a restaurar todas las cosas, o el Padre restaurará todas las cosas en Cristo. El orfismo influyó en los neopitagóricos, en Platón, y cómo no, en el cristianismo. Hemos visto suficientes ejemplos. Ahora bien, también el cristianismo se aprovechó de palabras claves de la filosofía griega, y como he dicho, todavía me falta desarrollar la cuestión del arjé, del logos y del on, del principio de la palabra y del ser, eh, en una sesión que voy a preparar para esta misma semana para ponerme a mano. Como pueden ver todavía, mi voz suena así como de ultratumba por la gripa que todavía tengo. Una palabra clave de la filosofía griega que usa San Pablo es la palabra conversión, metanoia en griego, que forma también de la literatura filosófica griega. Aún la palabra conversión está tomada de Platón para la aceptación de una filosofía significaba, en primer término, un cambio de vida, es decir, una metanoia. Y esa palabra la podemos encontrar detrás de nuestra palabra mente. Aun cuando su aceptación tenía motivos diferentes en la filosofía griega. El querigma cristiano, que es el núcleo duro de la fe cristiana, el querigma, si ustedes ya leyeron a Bullman, entenderán el concepto de querigma. El querigma cristiano hablaba de la ignorancia de los hombres, prometía darles un conocimiento mejor y, como todas las filosofías, hacía referencia a un maestro que poseía y revelaba la verdad, y ese maestro era Cristo. Esta situación paralela entre los filósofos griegos y los misioneros cristianos llevó a estos últimos la metanoia filosófica, se traslapa al cristianismo y es utilizada por el cristianismo a su favor para predicar a Cristo. Bueno, ya vimos ese primer encuentro, pero en el libro de Hechos del segundo encuentro. Siete, sí. Vamos a eh, judíos y griegos adoraban a Dios. ¿A qué Dios? Pues al Dios cristiano. Yo hablaba. Algunos filósofos epicúreos y, y, algunos filósofos
con San Pablo. ¿Qué querrá decir esto? Griega. Solo se puso en medio del área